Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche saludo Francisco Garfias. Muy buenas noches. Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Natalia noches. Briceño. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Y su servidor Raúl Sánchez Carrillo. Bueno, ya estamos aquí y no cabe duda que el adendum o el añadido, en otros de los términos que tiene el diccionario, al Pacto por México, fortalece en los 95 puntos fundamentalmente el blindaje de lo electoral en 14 estados que tendrán elecciones, pero prevendrá igualmente el uso de los recursos en esto, y ello ha motivado que el PAN y el PRD, cuando el 17 de abril denunciaron que en Veracruz había ciertos manejos irregulares del padrón en relación a los programas sociales, que generó la turbulencia que hoy parece superada. Francisco. Pues sí, efectivamente, una turbulencia que hoy parece superada, un adendum, como le dicen, o añadido, que tiene fundamentalmente las demandas que hizo Gustavo Madero después de que estalló el escándalo aquel de Boca del Río, de las redes electorales. Él personalmente me dijo a mí en la Cámara de Diputados, en el restaurante de la Cámara de Diputados, me dijo, nosotros vamos a exigir que se forme un organismo con ciudadanos para que vigile. Se le concedió. Me dijo que una de las condiciones era la salida del secretario de Finanzas. Salió un día antes, sí. De Veracruz. Del de Veracruz, perdón, sí, lo corrieron, que los suspendiera, digamos, no propiamente los programas sociales, porque medio se malinterpretó que iban a parar 45 días antes, iban a parar los programas. No paran los programas sociales. Es decir, para, digamos, la operación. Se les entrega antes el dinero. Los apoyos no se les retiran a la gente que los necesita. Yo digo que se les entregan antes de las elecciones para quitar cualquier sombra de duda, ¿no? Una manera de Madero de, poder decir, yo escribí una columna que decía la sonrisa de Madero. Madero fue el que se levantó de la mesa, Madero fue el que dijo, si no me conceden esto, no me vuelvo a sentar. Es digamos, un avance hacia las posiciones que estaba pidiendo el PAN. Hay una que fue muy insistente y que hasta me la subrayó, ni menos que no se la concedieron, que es cárcel para los ampones electorales. Sí. Ana María. Y ese es el tema, si van a estar satisfechos con todo lo que se propuso sin que necesariamente termine en la cárcel una o dos, tres o cuatro personas. Los despidieron, se fue el secretario de Finanzas. Aquí la gran interrogante es si todo esto son incentivos suficientes para lo que básicamente dice el adendum, no violar la ley electoral. O sea, que tuvieron que hacer un adendum para confirmar que no vamos a violar la ley electoral. Bueno, pero yo no sé si va a ser incentivos suficientes para que en los estados donde va a haber estas elecciones, sí de veras va a cambiar el comportamiento de los gobernadores. Entonces, esa es la gran interrogante que tengo en este momento. Sí, la orden del presidente y el hecho de que el presidente está amarrando su imagen y su capacidad de negociar, ahora sí, de aquí en adelante con los partidos de la oposición, es lo suficientemente fuerte para controlar a los virreyes, que son los gobernadores. Entonces, esa es la gran interrogante. Ya te haría un matiz. Ya lo de los virreyes está un poquito en entredicho. Sí, bueno, eso es lo que hay que... Ahora estamos un poco volviendo a aquella etapa en donde el presidente era el que decidía y no los gobernadores. Y por otro lado, en el caso de las elecciones en este número de estados, hay una indicación muy clara en donde se aplicará el peso de la ley. Se ha querido ver en la cárcel a funcionarios menores o no. Tú dices que muy claro, pero a mí no me es muy claro que van a acabar en la cárcel estos funcionarios. Si alguien incurre y se descubre, el riesgo que corre quien no aplique la ley será el ridiculizarse y será el demostrar que el efecto va a ser contra quien sabemos, que es contra el gobierno federal que blindó esto. Yo lo que veo aquí es una carretera en donde se está transitando por dos vías, porque hay gente que dice, bueno, ya teníamos un pacto que es la Constitución, ya tenemos la legalidad, que es la parte que se debe de garantizar. Y yo creo que es en las arenas precisamente del poder y de la negociación donde se garantiza un pacto como de caballeros para poder continuar en especificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor ya tener más
claro si son 45 días antes, cómo se va a hacer toda la operación política per se, que no es la legal, ya se hace una garantía para que se pueda sentar sobre la mesa y continuar con este rumbo que necesita el país, porque todas las reformas que estamos viendo son reformas a las que no se puede negar nadie, pero que necesitamos que ese ambiente político tenga ese consenso para continuar a favor del país y que no sea capitalizable solo para un lado. Yo creo que esa es la parte en donde se convierte positivo, se reanuda esa negociación, se presenta una reforma financiera y se sigue transitando por una vía en la que todos ganan. Aquí, por ejemplo, Francisco, Ana María, Natalia, el que se supervise perfectamente bien el gasto en los procesos electorales, campañas, el Consejo Ciudadano que supervisará, es decir, ya tiene más factores que puedan no ser tan fácilmente eludibles. Es decir, lo que hemos conocido a lo largo de la carrera de cada uno de nosotros y los términos de Mapache, la operación Tamal, la operación Carrusel y tantas cosas que hacían los alquimistas, que hay muchos nombres que dentro de la política, en el PRI y en otros partidos los hay, ¿verdad? Como salió lo de Miguel Ángel Yunes Linares, que manejó programas sociales y también les dio un uso preferencial para jalar agua al molino del Partido de Acción Nacional con las mismas pruebas, con videos y todo, solo que claro, no en una época electoral como fue en este caso lo de Veracruz. ¿Hacia dónde va el pacto ahora con este blindaje y con todo lo que tiene que ver con haberlo sacado de este bache? Porque el pacto empezaba a tener ya la palidez de un cúmulo de buenos deseos, ¿no? Bueno, yo de entrada te diría que vamos a tener, a pesar de que se retoma con esta presentación de la reforma financiera, yo creo que vamos a tener un paréntesis. Vamos a tener un paréntesis porque vienen las elecciones. Es decir, en términos de avances legislativos, pues terminó el periodo de sesiones. Pero hay un extraordinario. Hay la versión de que se va a convocar a un periodo extraordinario. Yo, francamente, ahorita no veo que pudiera convocarse en lo inmediato. Están los partidos muy abocados a este ejercicio electoral que se nos viene encima. Yo pienso que sí, efectivamente, habrá un extraordinario después de las elecciones. Ahora, viene la parte, digamos, más difícil, más pesada del pacto, que son estas dos reformas reinas, que es la hacendaria, que es una, y la energética, que es la otra. Es decir, yo pienso que ahí verdaderamente es la prueba de fuego de ese Pacto por México. Yo coincido con eso. Sí, yo creo que la gran interrogante es si el Pacto por México dura más allá de este año. Yo creo que hay muchos analistas que pensamos que es difícil que dure porque va a ser un esfuerzo extraordinario de los líderes de los partidos poder encontrar un consenso alrededor de la ley energética y la ley de hacendaria. Porque a final de cuentas, en muchos aspectos, es en esas áreas donde sí hay una divergencia marcada, filosofía política, visiones de país, donde se está viendo. Entonces, si el pacto no sobrevive esos debates, entonces aquí la gran interrogante es qué tan efectivo puede ser esta administración en términos de poder promover todas estas otras reformas si simple y llanamente no van a tener dinero para financiar, porque esa es la gran interrogante. Déjame puntualizarte algo. O sea, de alguna manera el pacto ya claro, es lo que avances sí. No, eso y muy significativo. No, impensables y no solamente impensables. Histórico, diría yo. Y yo diría histórico. Pero aquí el tema es con toda esta percepción que se tiene de estos avances, a final de cuentas se tiene que financiar. O sea, tiene que ver Y se tiene que implementar. Y se tiene que implementar. Y si no tienen el Pacto por México, la implementación de estas reformas constitucionales, las leyes que se requiere para implementar va a ser muy difícil. Hay algo Sí, va a ser importante también. Yo están... tenía la idea, y la sostengo, de que la reforma financiera, que impacta 37 leyes de regulación bancaria, esa podría salir en el periodo extraordinario, precisamente porque lo pesado, lo más difícil de los temas, energética y fiscal, sería para el periodo que viene. Sí. Y es una gran verdad lo que dice Ana María. Si no hay dinero, que tendrían las dos leyes de las que he hecho referencia,
las otras 93 no podrán hacerse. Es muy difícil. Yo creo que yo siento al Pacto por México con una evolución paulatina, es decir, mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer si está el tema de la educación? ¿No? Yo creo que empezó con la educación, que es un factor importantísimo, no solo para el mismo pacto y el desarrollo de las demás políticas, sino para la preparación de la sociedad en sí, porque de nada nos sirve que esté una clase política pactando una serie de cosas si nosotros como mexicanos no podemos avanzar hacia una cultura mucho más democrática o de ejercicio pleno de nuestros derechos. Ahora, empieza con la educativa, va paulatino a condiciones que van muy de acorde a lo que estamos viendo en el entorno de lo que se está hablando en la misma visita de Obama, que se hablaba de crear mejores empleos, la reforma financiera obedece a que tengas mejores créditos, la creación del Instituto del Emprendedor, Que se en acabe fin. que te hablen a las 2 de la mañana y te cobren insultándote o que lleguen a tocarte la puerta como si fuera la Policía Federal a cobrarte la renta, porque los despachos encargados de cobrar son un insulto y además la mayoría son ampones, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas condiciones que se están creando alrededor del país es lo que se necesita para avanzar. Ver consensos, el futuro del Pacto por México, a mí me alienta mucho este primer bache. Porque a pesar de que se iba a presentar la reforma el 23 de abril, la reforma que se presentó hoy por mediodía, vemos cómo el presidente cede en esa parte y dice, bueno, vamos a recular, vamos a presentarla el día en que se logren los acuerdos, y estamos viendo también un mérito muy amplio de la oposición como oposición para tener en la mesa del diálogo las soluciones que necesita el país. El enfriar el asunto fue positivo, ¿no? Finalmente la espera para poderla presentar 15 días después, la reforma financiera, dio espacio. Sí. Y cada presidente de partido lo ha señalado, Ahora, que la adendum tiene una importancia fundamental porque están cubiertas las expectativas y las exigencias. Hay que puntualizar que eso está en el papel, pero no te olvides que existe la condición humana, mi querido Raúl. Hay que ver, hay una parte, por ejemplo, en el adendum que habla de la profesionalización de los delegados. ¿Y a qué hora? A ver, ¿cómo van a reemplazar a tantos delegados que hay en el país, alrededor del país? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cómo van a asegurar que actúen honestamente? Claro, si tú pusieras un castigo ejemplar a los zampones electorales, pues sí, ya la pensarían. Sí. ¿Pero qué les pasó? Sí. Sí, es cierto, no hubo nada. No, y lo que y querían es- era un juicio político para el gobernador de Veracruz, que por cierto, en su manejo de comunicación, tanto Gina Domínguez como este señor Carlos Acevedo no tenían ni idea de cómo contener un hecho que se estaba denunciando y que se daba como presumible. Por eso la reacción de Rosario Robles al día siguiente de correr a 7, de cesar a 7. Sí. Y del tesorero, que es el último, ¿no? Sí. Pero aquí lo importante, como dice Natalia Briceño, es que se vuelve a mover el Pacto por México. Pero nunca se detuvo. Sí. Raúl, Estaba en un digamos impasse, que estaba ¿no? en zona de turbulencia, como ellos mismos lo llamaron, que ya pasó. Ahora, el presentar la reforma financiera en este momento a mí me parece interesante, porque si es que no hay una extraordinaria, estás presentando una ley que pues ahí se va a sentar, se va a enfriar, va a perder ese impacto porque cuando tú haces una presentación de una ley o de una reforma en un evento tan importante, es porque tú tienes una estrategia muy clara de Sí, cómo claro. vas a asegurar de que se apruebe. Así es. Y aquí no es muy clara la estrategia, porque si no hay extraordinaria en las siguientes semanas, que estoy de acuerdo contigo que no ¿Tú no Garfias, ves, yo no creo tú que no yo ves no- que haya antes de las materia elecciones yo para? no, Sí, para el extraordinario. No antes desde de las elecciones no va a haber. Yo- Después, sí. Sí. O sea, ahorita los partidos no están para echarse rounds No, ahí. no, no, en- y es- en Sí, la atender permanente 4 y pistas tal. cuando están metidos de cabeza. Ahora, lo que estamos viendo ahora es un orden muy paulatino del ejercicio político a la hora de presentar una reforma. Lo que estamos viendo es que ya se está yendo hacia atrás, hacia los coordinadores de las bancadas, hacia los grupos, se está negociando y se llega con una certeza. Ya no estamos viendo que no van a llegar y van a leer por primera vez la reforma y van a ver qué hacen. Y hay un factor muy importante. La reforma financiera va de la mano con la situación inmobiliaria de las grandes empresas desarrolladoras Sí. que están a punto de declararse en quiebra y que son las 6
más importantes que conocemos. Entonces, esta reforma habla de que los bancos deben abrir el crédito más, pero en el caso de las inmobiliarias, no para que haya Oye, quiebras te voy a en las hacer un adendum inmobiliarias ahí. Sí. y El gobierno también inmobiliarios. tiene que En la empezar a banca de soltar la desarrollo. lana, ¿no? Pero sí lo está haciendo a través del No, programa que inauguró no. en Campeche el presidente Tienen Peña. los desarrolladores, es una queja reiterada, es esa, ¿no? De que no se está soltando dinero. el dinero. A eso me para- refiero con la ley, que se va a soltar. Sí. Sí, Ahora, pero- yo quiero ir un poquito más allá de lo que es la ley en sí, financiera en sí, y es el hecho de verlos al presidente de la República y a los líderes de los 3 partidos políticos sentados negociando en una mesa de diálogo. Yo prefiero verlos así que a cachuchazos y a guarachazos y a trancazos. Que ya se Sí, nos no, sí. olvidó Como cómo era. fue Sí, sí. mucho Absolutamente. tiempo durante Cierto. el sexenio de Felipe Calderón y buena parte del de Fox. Es decir, yo creo que en ese sentido el país Sí, ha cada vez avanzado. aprendemos más a vivir, a convivir, a dialogar entre diferentes, Sí. lo que antes se llamaba concertación. ¿Te acuerdas sí, de esa claro, palabra? sí, claro. O sea, que era que- Negociar La en lo primera con oscurito. Rufo Appel como gobernador de Baja California Norte, Sí, sí. en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sí, no, tienes toda la razón. Y no sé si fue todos o sino la clase política se dio cuenta que hay ciertos costos de portarse mal. Yo creo Sí que hay es también costos. una evolución, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de que fueran las elecciones se hablaba de coaliciones de gobierno, de gobiernos de gabinete, de todas esas figuras evolutivas de la, Yo creo que de la para allá democracia vamos, ¿eh? en donde se Tendremos tienen que ir a un establecer gobierno de contrapesos. coalición Sí. tarde o temprano, ¿no? Y a una segunda vuelta también. Entonces yo creo que todos estos pactos, toda esta serie de cesiones y concesiones entre actores políticos, lo que representa es esa parte que no ha evolucionado en una legalidad mexicana. Tener como si fuera una especie de gobiernos de gabinete, de como si fueran gobiernos de coalición, y entender la oposición no como un ring donde se tengan que pelear los actores políticos, sino como una serie de filosofías políticas que convergen para lograr una ley. En el caso de, me decía César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, que en las próximas elecciones el PRI tiene borrado el carro completo, que eso ya quedó en la historia y que sabe que van a perder algunos de los municipios. Y la gubernatura, en donde se habla de Baja California Norte, con Castro Trenti y del otro lado con Kiko Díaz. del PAN, donde está, fíjate lo que son las cosas, en coalición PRD y PRI Sí. contra Kiko el PAN. Vega, ¿no? Y no sabemos qué van a Y en hacer. otros lugares no sabemos PT. qué va a hacer Hank Ron. O sea, el que quería ser gobernador. Han todavía- se quedó con las ganas porque sí se tuvo que disciplinar. No, bueno, se disciplinó, pero eso no significa que vaya a salir a apoyar al candidato activamente a asegurar que gane el candidato. Tampoco le del PRI. conviene irse en contra, o sea, es un hombre que vive del sistema, que ha estado en el sistema. Y que se ha hecho en el que sistema. Sí. Entonces, pelearse con el presidente de la República, pues tampoco le conviene. Pues- yo que puede ser que haga huelga de brazos caídos. Sí, hubo un detalle ahí, creo que fue un error de Castro Trenti, que en el discurso de arranque de campaña sí. no lo mencionó. Sí, claro. O sea, eso, ¿para qué? No sé. Pues porque a lo mejor es impresentable. Es a que lo mejor fíjate es que- impresentable. qué buena observación Eso tienes. es impresentable, pero en Tijuana es impresentable y yo creo que el impacto hacia el resto del país es negativo. Sí. Pero ahí no. Yo sé. En Tijuana lo Este, quieren mucho, bueno, Baja California. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. El señor es popular Sí, en su tierra. ¿no? Pero eso no deja que sea impresentable. Es impresentable, bueno, Tanto que, obvio. que no va. Bueno, volviendo a esto del pacto y lo de yendo más allá, lo que sigue es seguir muy de cerca que al no detenerse el pacto y reforzarse con este añadido, tienen los partidos políticos compromisos diferentes pero muy intensos. ¿A qué me refiero? En lo que son sus bancadas para poder poner en marcha el ejercicio en el periodo extraordinario con muy sólidos argumentos, que mientras está protegido, blindado lo electoral, lo demás que no es electoral, porque es el preámbulo a la fiscal y a la energética, tener lo suficiente en el ejercicio que llamaba Reyes Elorles, que era privilegiado, donde la mente humana podía coincidir aun cuando
las plataformas políticas fueran diferentes, pero siempre dentro de la ley. Claro. Y evolucionar, digo, hablamos de la reforma hacendaria, la fiscal, como le quieran llamar, y estamos viendo también una serie de problemas que se tienen que ir atacando poco a poco. Estamos viendo una dependencia enorme de los gobiernos de los estados hacia los recursos federales. Estamos viendo también un endeudamiento sobresaturado de los gobiernos La y una poca petrolización de la eficiencia. economía. No, bueno, ¿no? pero aquí de veras sí hay un tema que no hemos podido, yo todavía no entiendo por qué el gobierno no está saltando dinero y bajando el dinero a los estados. Si no lo soltaron en este momento, ya no lo pueden soltar en los siguientes 2 meses por lo que vienen las elecciones. Y sí hay quejas contundentes y con toda la razón de los gobernadores que no tienen salarios para pagar Ni maestros, para la nómina. para funcionarios, Ya lo dijo. para pagar el agua. Entonces, Bueno, a ver, Luis, secretario de Hacienda, ¿qué Videgaray. estás haciendo? Te digo, doctor Videgaray, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad es que son ese tipo de situaciones que fomenta la ingobernabilidad en ciertos estados. No pueden pagarle a los maestros. A ver, entonces, si no soltaron el dinero en este momento, ya no lo A pueden unos soltar. no les pueden hasta pagar después de y las a otros elecciones. les retienen el sueldo porque no se presentaron. Vamos a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en Contrastes 40. Un saludo a quienes disfrutan de la señal digital de Proyecto 40 en Querétaro a través del canal 9.2. Y Círculo Editorial Azteca y Lid Editorial presentan el libro Recomenzar un modo de vivir de Luis J. Echarte. Es una lección de humanidad, un manifiesto por dejar huella y no rendirse nunca. Este autor es un funcionario de alto nivel en TV Azteca, de origen cubano, ha demostrado su capacidad por las distintas responsabilidades y hoy nos comparte Recomenzar un modo de vivir. El prólogo es de Noel Tiede, que es un importante escritor también en los Estados Unidos. Se lo recomiendo y no se le olvide, Limpiemos México. En su pantalla aparece la fecha y la manera de organizarse, y ha sido un evento que año con año sorprende por las miles de toneladas que el ciudadano como usted o como yo, con una escoba en mano, somos capaces de hacer. Bueno, y el tema que sigue esta noche es, la Procuraduría fue una sastrería donde hacían trajes a la medida y encerraban a militares, civiles, o una fábrica de chambritas, si era otro el efecto. ¿Cuál es tu opinión, Ana María? Fue un desastre. Yo creo que lo que se hizo en la Procuraduría en los últimos 6 años básicamente está llevando ha retrocedido todo el tema de reforma a la justicia del país, yo creo que décadas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace 20 años cuando empecé en todo estos trabajo porque yo he trabajado en temas de reforma de justicia, llevo unos 20 años haciendo eso, y se hablaba de la importancia de que México tuviera en ese momento herramientas que le permitiera perseguir a criminales altamente peligrosos. Entre ellos eran testigos protegidos, legislación excepcional, por ejemplo, como el arraigo que se usa en situaciones excepcionales, tener unidades especializadas. Todo eso se hablaba desde hace 20 años. Por fin se implementa y se volvió un tema de abuso en donde no me sorprendería si se hace una investigación a fondo, vamos a ver hasta funcionarios en Estados Unidos que sabiendo lo que estaba haciendo la Procuraduría, estaba haciendo Marisela Morales, usando testigos que estaban en Estados Unidos, sabiendo que estaban permitieron que persiguieran a personas inocentes en México. Entonces, la falta de credibilidad que tiene el sistema para perseguir criminales altamente violentos está llevando que mucha gente haga un llamado, hay que quitar a los testigos protegidos. Pues hay que decirlo, si quitan a los testigos protegidos, si eliminan el arraigo, va a ser casi imposible perseguir legalmente a uno de estos capos. A un presunto responsable. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede entonces? Si tú no los puedes perseguir legalmente, entonces te vas a lo que también estaba sucediendo el sexenio pasado, a la guerra sucia en contra de los cárteles. Entonces, donde iban y ponían el ejército armas que no tenían o hacían ilegalidades para tratar de mover estos procesos penales. Bueno, aquí no van a eliminar el... No, pero sí ha habido... La
figura sí, no, de no lo van a eliminar, testigo. pero sí hay un llamado. El arraigo. Sí, el arraigo. El arraigo En el baja, DF quedó eliminado, ¿eh? De 80. ¿Eh? En de el 80, DF En el quedó. DF, sí. Bajó a 35, de 80 a 35. De en 80 el a país. 35 y sube la prisión preventiva de 48 a 72. A 70. El plazo sí. En plazo, pero si hay prórroga de detención preventiva, ya no hay arraigo. O sea, no desaparece esta figura. Y efectivamente, yo coincido en el tema este de los testigos protegidos. Hubo un abuso y una utilización de la justicia, facciosa de la justicia en el sexenio pasado. Yo sé de muy buena fuente que, por ejemplo, el procurador Arturo Chávez Chávez se fue por eso. Eduardo Medina Mora hizo lo mismo. No sé de Medina Mora. Porque sí no sé de estaría Chávez donde Chávez. está. Pues yo tengo, es decir, de buena fuente, el por qué al decirle no al presidente, como lo dijo Chávez y Chávez, el otro procurador, se fueron. Sí. Y entonces llegó Marisela Morales y ocurrieron, ¿qué? El caso Ángeles Aguajare, el general Dawe, no Hernández Que Mandujano, además es una vergüenza, etcétera. es decir, una venganza entre militares. Y además, eso es lo que también llama mucho la atención y que no había sido tan manifiesto. A mí lo que más me llama la atención, más allá de los mismos procesos, es cómo deslegitima todo el concepto en el que se construyó el sexenio del presidente Calderón. Sí. Todo fue la seguridad, el combate al narcotráfico, la lucha contra todo este problema que hoy, ante estas cosas que vienen y emanan de la misma autoridad, es indefendible y es incuestionable que algo Mira, así. ahora, Se nos con lo que acaba está- el tiempo ya. Con lo que está pasando en Michoacán, si el gobierno federal en este momento no reacciona y hace lo que no quiere hacer, que es básicamente de facto declarar un estado de sitio y mandar al ejército, Michoacán es ingobernable. La gente está sufriendo, están tomados por los narcotraficantes. Entonces, también este gobierno está faltando en el sentido de que no han querido usar este tipo de herramientas porque no se quieren parecer. Todavía, ¿eh? Ay, todavía, No las han por querido eso, usar todavía. pero lo van a tener que hacer. Cierto. Yo- Se ha acabado el tiempo. Sí, rápido concluyo, Sí. coincido contigo. El tema de la seguridad, aunque desaparece del discurso, se le impone. No desaparece de La realidad. realidad se le va a imponer. Pues es todo en Contrastes 40. Gracias, Natalia Briceño. Muchas Ana María gracias a Nos Salazar. veo todos. mañana a las 7 de la mañana aquí en el primer café. Buenas. Acompáñanos. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Gracias.